informático de nuestro país que es parte, perdón si no me quiero confundir, también de la Asociación Gremial de Computación creada desde 1992. Esteban, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, Carlos Martín y Valentín Cueto. Bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal? Buenos días ahí para todos y para la audiencia. Todo muy bien, Esteban. Bueno, mira, recién estuvimos hablando, nosotros le metemos mucha data de tecnología, que el creador de ChatGPT habló de esto del trabajo remoto como un error y declara que la muerte del trabajo remoto que se configuró en pandemia. Entiendo que el sector de informáticos es un sector que tiene mucho protagonismo también en el trabajo remoto. ¿Cómo lo ven ustedes desde el observatorio? Si hay regulaciones, porque también es una discusión a la hora de generar leyes laborales que también se trataron de reconfigurar en el 2020. Sí, la verdad que el teletrabajo, trabajo remoto, home office, existe hace muchos años en el rubro. No es algo nuevo y de hecho incluso es previo a la pandemia. Pero bueno, con la pandemia explotó mucho más. La verdad, la muerte del ChatGPT, de esta persona, el creador de ChatGPT, me dijiste que había sido, sí, que lo Sam dijo, ¿no? Altman. Sí, la verdad no sé muy bien a qué se refiere. Más que muerte, está muy vivo, la verdad, el trabajo remoto está más vivo que nunca, te diría. De hecho, a nosotros nos pasa que sabemos de compañeros y compañeras que trabajan en empresas informáticas que les pasa todo lo contrario. Los quieren convocar a la oficina de nuevo y no pueden. ¿Cómo no pueden? No entiendo. La gente no vuelve a la oficina físicamente, se queda en su casa trabajando, prefieren trabajar de su casa, prefieren trabajar remoto. Sí, claro. La verdad muy bien, no sé a qué se refiere el creador de ChatGPT. La verdad se dicen muchas cosas, ¿no? Sí, sobre la aparición de esta inteligencia artificial, cosas a favor y cosas en contra. Hasta ahora lo que hemos visto es que ha sido muy útil para ayudar. En particular, por ejemplo, a los programadores ha sido muy útil para resolverle tareas tediosas, que ChatGPT las hace bastante bien, después la tienen que corregir, pero por lo menos te salva del tedio de hacer el trabajo manual que antes te llevaba mucho tiempo. Y bueno, así que la verdad que creo que ese es un debate, todavía hay muchas cosas por seguir viendo, ¿no? Sí, por supuesto, y también en materia de trabajo remoto, el debate está, me parece a mí, en la configuración de leyes laborales que estén adaptados a estas nuevas normativas dentro del trabajo remoto. Sí, te iba a contestar eso, no te lo contesté, me hiciste acordar. Acá en Argentina tenemos la ley de teletrabajo. De hecho, precisamente de eso se trata, de cómo regular ese tema. Cosas como el derecho a la desconexión, como las horas extras. Eso en Argentina está contemplado y es una ley nueva. Ahí, digamos, el argumento estereotipado que existe sobre que las leyes laborales son antiguas, en el caso del teletrabajo podrán estar a favor o en contra quienes se oponen a la ley, quienes se opusieron a su tratamiento, pero la ley es nueva. Así que existe un marco regulatorio. Sí, por supuesto. Esteban, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, bien. ¿La ley del teletrabajo alcanza para este trabajo arrollador que se viene en la Argentina? Mira, la verdad que toda ley es perfectible, ¿no? Y después es importante el control que existe y cómo se va aplicando en cada lugar. Claro. Ahí la verdad que también tiene mucho que ver que existe una regulación del trabajo. En el caso nuestro particular, nosotros tendríamos que estar discutiendo un convenio colectivo de trabajo que, entre otras cosas, discuta, digamos, en primer lugar, que tengan los trabajadores como una voz protagónica, por ejemplo, con este tema del teletrabajo, pero después con otros asuntos muy importantes que hoy no están regulados, como el plan de carrera, como cuáles son las exigencias y las certificaciones necesarias para ser, qué sé yo, junior, senior, para que se te reconozca algún tipo de conocimiento, que eso a su vez tenga un correlato en tu salario. Todo eso hoy en la Argentina no existe, es decir, hoy es una desregulación total. Y bueno, así que nosotros obviamente estamos de acuerdo y creemos que ahí es muy importante también cómo se ponen de acuerdo los trabajadores con las empresas. La ley de teletrabajo, como otras leyes, brindan marcos generales. Después las empresas se ponen de acuerdo con sus trabajadores
y el sindicato en eso no tiene ningún problema, y de hecho es la tarea normal de todo sindicato con toda empresa pedir en toda actividad. Claro. Así que creo que a veces se da la discusión por ese lado, se la lleva para el lado de, no, bueno, la ley de teletrabajo no fue buena porque hay sectores que se oponen, pero después a la hora de decir, bueno, ¿cómo regulamos cuestiones laborales de todos los días? Ahí el sindicato tiene un rol muy importante, de nuevo por el convenio colectivo, porque el convenio colectivo regula ya cosas más finas que la ley no regula, y después está el día a día que lo definen los propios trabajadores con sus comisiones internas o sin comisiones internas. Para nosotros eso es con lo que se debe avanzar de manera urgente, porque además hay cosas muy básicas que no se están existiendo en la industria informática, como por ejemplo una mínima discusión de paritarias. Claro. En un país que va al 100% de inflación y no tenemos paritarias. Eso nos parece a nosotros que es lo más insólito e inaudito, que además las cámaras empresarias se niegan a discutir. Es paradójico porque en general las cámaras empresarias cuando actúan en política piden regulaciones nuevas, leyes nuevas, pero no las ofrecen, claro. Pero no las ofrecen, y cuando las tienen sobre la mesa, como en el caso nuestro, que el sindicato es del 92, pero nuestra personería gremial es del 2018 y se ratificó en 2020, se publicó en el boletín oficial. Claro. Deberíamos estar discutiendo hoy la convocatoria de una mesa convencional y un convenio colectivo de trabajo. ¿No les interesa hacer uno en el año 2023? La verdad es bastante raro. Y prefieren quedarse con el estado de cosas actual, que se asemeja más al siglo XIX. Ezequiel Tosco es el secretario general, ¿no es cierto?, del gremio. Exactamente. Debe tener un laburo bárbaro, ¿no? Debe ser un rompecabezas esto. Sí. Sí, es bastante complejo, sí. Esteban, Valentín Cueto te habla. Recién decías, bueno, de la cuestión esta de el no llamado a paritarias, y en ese sentido, desde el Ministerio de Trabajo, ¿hay un acompañamiento al gremio, a los reclamos, o hay una dispersión? La verdad que el Ministerio de Trabajo no ha estado a la altura. No ha estado a la altura con Moroni y con la ministra actual, si bien hemos tenido en principio buen diálogo, después la verdad que no por una razón o por otra, no hacen lo que tienen que hacer. ¿Y por qué? qué? Sabemos que existen... Y la verdad nos queda sospechar o sacar conclusiones por nuestra cuenta. Evidentemente hay ahí una decisión política porque digamos, nosotros creemos ahí que hay ciertas presencias de otros sindicatos antiguos que ejercen su presión, y además sectores empresarios, porque la verdad no se entiende, no hay razones, se escudan en argumentos que no tienen sustento, y bueno, deberían hacer el llamado, pero no hay decisión política. Terminan regados en cuestiones internas o en una falta de convicción, y por eso seguimos como estamos. Nosotros nos hemos cansado de reclamarle al Ministerio que haga su trabajo. Esteban, ¿vos no creés que es por desconocimiento esta actitud del Ministerio de Trabajo? Porque aquí le vemos en ese sentido bastante amplia. Por ahí hay desconocimiento. Sí, la verdad a esta altura nos parece que el desconocimiento ya ha quedado demostrado que no es desconocimiento. Nos parece que ahí hay una toma de postura respecto de no querer meterse con otros sectores, de no querer incomodar a otros sectores, y bueno, se queda ahí esperando, pareciera que venga un juez y la obligue o algo parecido. Claro. La verdad es que está todo dado para la mesa constitucional. Los sectores más importantes acá, estamos hablando de Mercado Libre, de IBM. ¿Cuáles son las empresas que más nutre a tu gremio? Globant, Mercado Libre, Accenture, Technisys. Globant. Hay una larga lista. Globant y Mercado Libre son las dos más grandes. Claro. Nosotros la tenemos acá en La Plata, Globant. Claro, sí. Está en Tandil, está también en Buenos Aires, obviamente. Los otros días yo hablando con Ezequiel, el secretario general, yo le decía, y después lo hablé con vos, que en el momento que se hizo la ley de entidades financieras, no existía este tema de la informática, y hoy esa herramienta le permite a Galperín ser el hombre más rico de acá del país, porque está actuando como entidad financiera. ¿Cómo responde él ante los trabajadores? ¿Tienen una buena relación? ¿Tienen acercamiento? ¿O son de los más duros? La verdad que hay una cosa que es un fenómeno mundial y que en la Argentina vemos que se replica, que es muy paradójica,
que es que los principales CEOs de las empresas tecnológicas son al mismo tiempo los principales militantes contra el sindicalismo en general. Sí. Digo, esto es una actitud sumamente hostil, sobreideologizada, digamos, que lo ves en Bezos, en Amazon, lo ves también en Elon Musk. Claro. Es decir, ellos creen que no debería haber sindicalismo, ellos profesan una fe de cero sindicalismo, y la verdad que Galperín en ese sentido y Globant son muy similares. Está bien, es cierto que por lo menos Mercado Libre firmó convenio con un sindicato, el sindicato de carga y descarga, pero la postura de Galperín es leyes laborales como su propuesta, no sé si ustedes recuerdan, su propuesta era la ley laboral de Bolsonaro. Claro. Que era algo así como una vuelta a leyes del siglo XIX con una cosmética moderna, pero básicamente terminaba siendo lo mismo. Digo, horario, banco de horas absolutamente incontrolados, Claro. unas cosas llamadas horarios intermitentes, cosas que de un día para otro el empresario puede decir cuándo tenés que ir a trabajar, una desregulación de las vacaciones, digamos, toda legislación que apunta exclusivamente a que la carga horaria sea más alta, que el trabajador tenga menos poder de decisión sobre su horario de trabajo, sobre sus horas extras. Y la verdad, si a nosotros lo único que ha habido es oposición virulenta que existe al gremio, y a siquiera sentarse. Hemos tenido incluso con la CESI, que es la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, hemos tenido intercambios de correspondencia en su momento, nos habían dicho, cuando tengan la personalidad publicada hablamos, cuando lo tuvimos les escribimos, ni siquiera recibimos respuesta, y siempre hacen todo lo posible por no reconocer al gremio, digamos. Claro. Así que, digamos, esa es la postura, esa es la postura que existe. No quiere decir que todos los empresarios sean así, porque por algo existimos como sindicato y tenemos acuerdos, tenemos convenios, por ejemplo con Pixart, una empresa que está en Escobar, que hace hardware. Con ellos tenemos una excelente relación. No todos los empresarios son iguales, obviamente, pero las principales caras de las principales cámaras son los más virulentos en su postura antisindical. Vos sabés que acá en La Plata se estaba dando un fenómeno con el tema de las aplicaciones, y el tronco de todo esto, yo siempre digo que los núcleos centrales no son lo que vemos, sino que están un poquito más arriba. Y estas aplicaciones, creo hasta te confirmaría, Esteban, que dependen de Mercado Libre. Y lo que buscan es que no se sindicalicen tampoco los trabajadores. Claro, en el caso de las apps es este fenómeno de la uberización, ¿no? Claro. Esto de que vos sos, siquiera, es incluso un poquito peor, ¿no? Esta cosa de llamarte colaborador, no darte tu lugar de trabajador. La verdad que la discusión se ha dado a nivel mundial. Han perdido en términos legales en todas partes, porque es una cosa insólita, es decir, querer considerar que no sos trabajador al mismo tiempo que tenés obligación de trabajador. Claro. Es decir, eso si se quiere es lo más dañino, ¿no? Digo, ya la propia figura cultural y conceptualmente de trabajador está siendo atacada y convertida, ¿no? Como la institucionalización de la changa, claro, pero con un ropaje moderno. Por eso digo, en general estos empresarios es una cosa muy paradójica, ¿no? Digo, al mismo tiempo que son los principales representantes de la tecnología, son a su vez quienes más pugnan por la explotación, por volver a prácticas propias, la verdad que del siglo XIX, en algunos casos del siglo XVII, la propia negación de la agremiación siquiera. Claro, y en el caso de las aplicaciones es grave. De hecho, hace poco, cuando ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo quiso regular, yo leí una noticia hace poquito que hubo denuncias de que los propios jefes de las apps les pagaban a los trabajadores para que fueran a protestar contra la legislación. Sí, eso lo sacamos nosotros acá en la radio conjuntamente con diputados bonaerenses, una página increíble que es inclusive la defensa está mal hecha. Vos sabés que sacamos un diputado libertario que sostenía que, bueno, mirá, si hay chicos que necesitan trabajar 2 o 3 horas, ¿para qué los vas a sindicalizar? Entonces, vos imaginate, hay chicos que necesitan 2 o 3 horas, que están en la calle
a riesgo cuando manejan las motos, las bicicletas, pero hay chicos que necesitan llevar la comida a su casa y necesitan laburar 14, 15 horas. ¿Y vos sabés lo que significa estar 15 horas pedaleando o andando en moto? Llega un momento que es cuestión de suerte que no tengas un accidente, ¿no es cierto? Sí, pero además estar sindicalizado no se contradice con trabajar 2 horas. No sé de dónde saca ese diputado que eso es una contradicción. Sí, son totalmente contradictorios. Y No tienen nada que ver en la jornada laboral. No, si vos pactás la jornada laboral de 2 horas, el sindicato no, o sea, uno garantiza condiciones mínimas, pero no se contradice trabajar una X cantidad de horas con estar sindicalizado. claro. O sea, digamos, siempre se repite en estos lugares comunes, ¿no? Sí, un poco sí, como sí. este discurso de las leyes laborales son del año 72, convenios son del año 70. Los convenios se discuten todos los años. Claro. Se firmaron por primera vez en los años 70, pero se discuten todos los años. Eso es como decir, no, la sociedad rural es del siglo XIX. Sí, está bien. Pero las autoridades fueron elegidas hace un par de años, ¿no? Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Esteban, ¿están trabajando en modificar la ley de teletrabajo o ampliarla? ¿La de teletrabajo? Sí, Nosotros formamos parte de la discusión en comisión cuando Sí. se discutió. Fuimos invitados, pudimos participar de la misma manera que con la Ley de Economía del Conocimiento, que pudimos hacer nuestro aporte. sí, La verdad, nuestra relación con muchos diputados, incluso los autores de esas leyes, es muy buena, pero a nosotros no nos parece que haya que modificar la ley necesariamente. A nosotros nos parece que lo que hace falta es que, se la reglamente. Bueno, ya se la reglamentó. Para nosotros lo que es más importante hoy es la discusión de lo que viene a ser la parte 2, digamos, sí, que es la discusión del convenio colectivo. Es decir, hoy pensá que incluso ni siquiera nuestros números del observatorio que elaboramos nosotros, hay otras encuestas, son encuestas, en nuestro caso no fueron encuestas, pero hay otros trabajos de gente de la comunidad informática, uno en particular de gente muy conocida en el rubro que se llama Cisarmi. Ellos mostraban que la gente que pudo discutir salarios, y por ejemplo la gente a la que le pagan horas extras, o la gente que cobra bonos, son minoría claro, en la industria. claro. Y muchísima gente hace guardias, eso es una cosa que casi nadie sabe, en la gente común, digamos, que no está en el rubro. Muchos informáticos hacen guardias, y en muchos casos no son pagas. Y muchas de las empresas que no pagan son las grandes. Claro. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Globant muchas veces no paga horas extras. Teníamos compañeros en una empresa que se llama Technisys, que se hizo conocida porque se vendió por más de $1.000 millones, porque fue un unicornio. No pagaban las horas extras. Claro. Estamos hablando de cosas Sí, que son muy básicas. muy básicas. ¿Están en relación con Filmus? Nosotros tenemos una muy buena relación con Filmus, sí, tuvimos una reunión hace poco, sí, muy buena relación. Ahí la verdad, Ministerio de Ciencia, en particular con la industria informática, obviamente hay muchos temas interesantes que discutir, pero si se quiere la relación institucional del sindicato es sobre todo con la Secretaría de Economía y del Conocimiento y con el Ministerio de Trabajo. Con el Ministerio Claro. de Ciencia obviamente hay buena relación, pero no Sí. tenemos una relación institucional frecuente, pero está todo muy bien con Filmus. Sí, sé que es un tipo que aportó mucho, ¿no es cierto?, a nivel ministerial, en el sentido de Sí. apoyar el tema de las nuevas tecnologías, de los trabajadores de las nuevas tecnologías, así es. Por eso te lo preguntaba por eso, ¿no? Que calculo que Ezequiel debe tener una buena relación por ahí. Sí, tuvimos hace poco, se juntaron hará 15 días con el ministro. Bueno, Sí. De hecho participaron de la feria. claro, ahí Una- estuvieron en la feria. Esteban, comprometete cuando venís a La Plata a venir al piso, así podemos seguir charlando y nos traes al compañero que tenés acá en La Plata representándolos a ustedes. Dale, ningún problema. Dale, y nos cruzamos a Globan y le hacemos un piquete en la puerta. Dale. Bueno, Gracias, Dale. Esteban. Gracias a ustedes, gracias. Estábamos en comunicación con Esteban Sargiotto, director del Observatorio de Trabajadores Informáticos de la Asociación Gremial de Computación.